Durante 16 años, me entregué en cuerpo y alma a esta empresa. El sueño de mi padre convertido en pesadilla cuando casi lo pierde todo. Entonces tenía 22 años, acababa de salir de la escuela de negocios, armado únicamente con determinación y la inquebrantable convicción de que el fracaso no era una opción. Y lo conseguí, transformé una empresa de logística en dificultades en un imperio de 113 millones de dólares. No se trataba solo de números en un balance, sino de sangre, sudor e incontables noches sin dormir. Todos los acuerdos cerrados, todos los clientes ganados. Todas las noches en vela elaborando estrategias a la tenue luz de la lámpara de mi despacho. Todo era cosa mía. Mi visión. Mi lucha. Mi legado. Pero nada de eso importó el día que mi padre nos llamó a su despacho. Daniel iba detrás de mí con su habitual sonrisa despreocupada, ajeno al peso de lo que estaba a punto de suceder. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, con las manos entrelazadas y la cara marcada por la preocupación. Le temblaba la voz al hablar y cada palabra caía como un golpe. Daniel asumirá el cargo de jefe ejecutivo, dijo, evitando por completo mi mirada. Se me encogió el corazón. No porque no quisiera a mi hermano, al fin y al cabo, era de la familia, sino porque sabía que no estaba preparado. Esto no era solo un trabajo, era el trabajo de mi vida. 16 años de sacrificio. De ponerme a prueba en una sala llena de hombres que dudaban de mí por el simple hecho de ser mujer. 16 años de lucha por el respeto, por el reconocimiento, por el derecho a sentarme a la mesa. Y ahora, en una frase sin aliento, sentí como si todo se hubiera borrado. Me quedé allí sentada, atónita, mientras Daniel sonreía como un niño al que le dan las llaves de un Ferrari. Se reclinó en su silla, irradiando una confianza que rayaba en la arrogancia. «Esto va a ser increíble», dijo, con un tono ligero, casi desdeñoso. ¿Cómo podía no darse cuenta de la gravedad del momento? O tal vez sí, y esa sonrisa era solo su forma de ocultar su propia incertidumbre. En cualquier caso, me enfurecía. Mi padre se aclaró la garganta y rompió el silencio. «Es la hora», dijo simplemente, con los ojos fijos en algún punto invisible de la habitación. ¿La hora? ¿Para qué? ¿Para borrar todo lo que había construido? ¿Para entregar las riendas a alguien que no se las había ganado? ¿A alguien cuya única cualificación era compartir el mismo apellido? Quería gritar, exigir respuestas, hacer que me mirara y reconociera todo lo que había hecho. Pero en lugar de eso, permanecí en silencio, con los puños tan apretados bajo la mesa que las uñas se me clavaron en las palmas. La traición me ardía en el pecho, aguda y abrasadora. Ya no se trataba solo de la compañía. Se trataba de que me vieran o, mejor dicho, de que no me vieran. Después de todo lo que les había dado, ¿cómo podían actuar como si yo no existiera? Cuando terminó la reunión, Daniel se marchó el primero, silbando una melodía como si no hubiera pasado nada monumental. Mi padre se quedó, con el sentimiento de culpa reflejado en el rostro. Por un momento, pensé que diría algo, que se disculparía, que explicaría algo, cualquier cosa. Pero no lo hizo. Recogió sus papeles y se marchó sin mirarme a los ojos. Cuando me quedé sola en el despacho vacío, la enormidad de todo aquello me golpeó como un maremoto. Todos esos años de duro trabajo, de demostrarme a mí misma y no solo a los demás, sino a mí misma, y ahora esto. ¿Había sido suficiente? ¿O me había engañado a mí misma pensando que podía ganarme un lugar en un mundo donde el linaje importaba más que la habilidad? Aquella noche no pude dormir. Todas las noches que pasé en la oficina, todos los tratos que luché con uñas y dientes por cerrar, todos los sacrificios que hice. Todo pasó ante mí como una tormenta implacable. Las interminables horas pasadas encorvado sobre las hojas de cálculo, los cumpleaños y las vacaciones perdidos, las relaciones que se desmoronaron bajo el peso de mi ambición, se suponía que tenía que significar algo. Había significado algo. Pero ahora, mientras yacía mirando al techo, lo sentía vacío. ¿Alguna vez fue suficiente? ¿O me había engañado a mí misma pensando que podía ganarme un lugar en un mundo donde el linaje importaba más que la habilidad? El pensamiento me carcomía, agudo e implacable. Lo había volcado todo en esta empresa, mi juventud, mi energía, mis sueños. ¿Y para qué?
¿Para que me despidieran con una sola frase, como si todo aquello no tuviera ningún peso? Mi mente se agitó, repitiendo fragmentos de conversaciones, momentos en los que había demostrado mi valía una y otra vez. Cerré acuerdos que nadie más podría haber tocado. Había superado crisis sin inmutarme. Sin embargo, aquí estábamos, reducidos a esto, la tradición sobre el mérito. La sangre sobre la habilidad. Por la mañana, el cansancio se aferraba a mí como una segunda piel, pero bajo él ardía un fuego que no podía ignorar. Necesitaba respuestas, o al menos algo parecido a la justicia. Cuando entré en el despacho de mi padre, su expresión me dijo que ya sabía por qué estaba allí. Levantó la vista de su escritorio y la culpa se reflejó en su rostro antes de disimularla con una calma practicada. María, empezó, con voz grave, sé que estás enfadada. ¿Enfadada? Le corté, mi tono más agudo de lo que pretendía. ¿Crees que, disgustada, cubre cómo me siento ahora mismo? Suspiró, recostándose en su silla. Esto no es personal. Has hecho un trabajo increíble. Increíble, repetí, incrédula. Repetí, incrédula. Entonces, ¿por qué me apartan como si no fuera nada? Como si todo lo que he construido no significara nada. Su mandíbula se tensó y por un momento vi el conflicto en sus ojos. Pero luego se enderezó y su actitud se tornó más fría y decidida. No se trata de tus habilidades, María. Ya lo sabes. La Junta necesita a alguien con quien relacionarse. Alguien tradicional. La palabra me golpeó como una bofetada. Tradicional. Como si ser mujer me descalificara automáticamente para dirigir. Como si mi género me incapacitara para asumir las responsabilidades que ya había asumido, y en las que había destacado durante 16 años. Lo miré fijamente, buscando cualquier rastro de duda, cualquier señal de que podría reconsiderarlo. Pero no había ninguna. Su decisión era definitiva. Quería gritar, exigirle que me viera, no solo como su hija, sino como la persona que había transformado su malogrado negocio en un imperio. Pero me mordí las palabras y me tragué el nudo que tenía en la garganta. No tenía sentido discutir. No con él. No cuando ya había tomado una decisión. Pero cuando me di la vuelta para marcharme, algo cambió en mi interior. La ira sustituyó a la desesperación, la determinación eclipsó a la derrota. Si no me daban el lugar que me correspondía, lo ocuparía. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de demostrarles que estaban equivocados. Demostrarle que estaba equivocado. Cuando salí de su despacho, me temblaban las manos, pero mi determinación se endureció. ¿Creían que yo no pertenecía a la suite de la esquina? Pues bien. Les demostraría exactamente cuál era mi sitio. Llamé a Sofía a primera hora del día siguiente. Me temblaban las manos al marcar su número, pero su voz tranquila al otro lado me tranquilizó como siempre. Ella había sido mi roca en innumerables batallas, disputas legales, adquisiciones hostiles e incluso crisis personales, y sabía que entendería lo que estaba en juego. Sofía, empecé, con un tono entrecortado por la urgencia, tenemos un problema. Me escuchó atentamente mientras se lo contaba todo, el anuncio de mi padre, la cita de Daniel y el asfixiante peso de la traición que se había instalado en mi pecho. Cuando terminé, hubo una breve pausa antes de que ella hablara. Su voz era mesurada, deliberada. María, no se trata solo de demostrar tu valía, sino de proteger tu futuro. Tenemos que actuar con inteligencia. Sus palabras dieron en el clavo. No se trataba de una lucha emocional, sino estratégica. Durante las horas siguientes, profundizamos en el funcionamiento interno de la empresa. Juntos, examinamos los estatutos, los acuerdos de accionistas y los registros financieros, en busca de cualquier cosa que pudiéramos utilizar para inclinar la balanza a mi favor. Era un trabajo tedioso, revisar línea tras línea la jerga legal, pero cada detalle era importante. Y poco a poco empezaron a aparecer grietas, lagunas ocultas en las cláusulas, ambigüedades en los protocolos de sucesión, puntos de ventaja enterrados bajo capas de burocracia. Tenemos opciones, dijo Sofía finalmente, reclinándose en su silla, con sus ojos afilados brillando con determinación. Pero necesitaremos aliados.
gente que te deba no solo su trabajo, sino su carrera. Tenía razón. A lo largo de los años, he construido algo más que beneficios, he construido relaciones. Partes interesadas, miembros del consejo de administración, empleados. Había movido hilos, negociado acuerdos y defendido proyectos que elevaban a otros junto con la empresa. Ahora era el momento de recordárselo. Uno a uno, fui tendiendo la mano. Algunos dudaron al principio, recelosos de cruzarse con Víctor o de alterar el statu quo. Pero cuando les presenté los hechos, el crecimiento bajo mi liderazgo, los riesgos de inestabilidad bajo Daniel, no pudieron ignorar la verdad. Poco a poco, empecé a formar una coalición, a tejer una red de apoyo que se mantendría firme cuando estallara la tormenta. Mientras tanto, Daniel tropezaba con sus nuevas responsabilidades con toda la gracia de un niño que aprende a andar. No cumplía los plazos, malinterpretaba los informes y alienaba a los miembros clave del equipo, todo ello mientras mostraba esa sonrisa suya tan inconsciente. Al principio sentí una punzada de culpabilidad al verle fracasar. Pero entonces recordé por qué esto era importante, no solo para mí, sino para la empresa en la que había puesto mi alma. Si triunfaba, no solo me lo perdería yo, sino todos. Era casi demasiado fácil poner de relieve sus errores durante las reuniones del Consejo de Administración. Una pregunta directa aquí, un recordatorio sutil allá. Nada evidente, nada polémico. Lo suficiente para sembrar la duda en la mente de los más importantes. Cada desliz iba minando su credibilidad, erosionando la ilusión de competencia que mi padre se había esforzado tanto en proyectar. Cuando llegó la tercera reunión, los murmullos empezaron a extenderse entre los miembros del consejo. «¿Estás haciendo exactamente lo que tienes que hacer?», me aseguró Sofía una tarde mientras repasábamos nuestros progresos. «Esto no es sabotaje, es supervivencia». Pero la supervivencia tenía su propio coste. Cada movimiento que hacía era como caminar por la cuerda floja, haciendo equilibrios entre la estrategia y la autopreservación. Cuanto más cerca estaba de asegurar mi posición, más pesada se hacía la carga. ¿Luchaba por la justicia o por venganza? ¿Por la empresa o por mí mismo? Aún así, seguí adelante. Porque rendirse no era una opción. Ya no lo era. El peso de todo lo que había puesto en marcha me presionaba como una nube de tormenta, pero había momentos en los que empezaban a aparecer grietas en mi determinación. Una noche, cuando salía de casa para otra sesión de estrategia nocturna con Sofía, mi madre me interceptó en el pasillo. Tenía la cara pálida y los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas que intentaba y no conseguía ocultar. Se acercó y su voz tembló al hablar. «¿Vale la pena, María?», me preguntó, con palabras suaves pero cargadas de acusación. «Tu padre está enfermo. Tu hermano te admira. ¿Tienes que destruirlo todo para ganar?». Su pregunta me golpeó como un puñetazo en el pecho, agudo e inesperado. Por un momento, sentí que el suelo se movía bajo mis pies, que las paredes se cerraban y que la duda se deslizaba por los bordes de mi mente. Pero entonces me enderecé, fortaleciéndome contra la ola de culpa que amenazaba con hundirme. No se trataba de destruir, sino de hacer justicia, por mí, por la empresa, por todos los años que había dado sin reconocimiento. «Mamá», dije, con voz firme a pesar de la agitación interior, «no estoy destruyendo nada. Estoy luchando por lo que es mío». «¿Le pedirías a Daniel que se hiciera a un lado si se invirtieran los papeles?». No contestó, al menos no con palabras. Pero su mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Era decepción mezclada con tristeza, frustración mezclada con resignación. Y por debajo de todo, un reconocimiento tácito de que entendía por qué lo hacía, aunque no pudiera aprobarlo. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara, oía su voz resonando en mi cabeza. ¿Tienes que destruirlo todo para ganar? ¿Lo hacía? ¿O simplemente me negaba a que otros dictaran mi valor? Las cosas con mi padre no hicieron más que empeorar. Su salud llevaba meses deteriorándose, pero ahora su ira parecía alimentarlo, dándole una energía peligrosa que hacía que nuestras discusiones fueran explosivas. Una discusión especialmente acalorada nos dejó a los dos sin aliento, con el aire cargado de tensión. «Nos estás destrozando», gritó, con voz ronca pero cortante. «Toda esa ambición, ese egoísmo.
Es veneno. ¿Crees que el poder te hará feliz? Mira a tu alrededor, María. Mira lo que has hecho. Sus palabras me escocieron porque estaban tan cerca de verdades que no quería enfrentarme a ellas. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Mi impulso me había cegado ante los daños colaterales que estaba causando? Pero incluso cuando esos pensamientos parpadeaban en mi mente, los apartaba. No. No era egoísmo, era supervivencia. Si daba un paso atrás ahora, estaría renunciando a algo más que al título de jefe ejecutivo. Estaría dejando ir todo por lo que había trabajado, todo lo que creía merecer. No voy a separarnos, respondí, con la voz temblorosa por la emoción. Lo hiciste el día que elegiste la tradición por encima del mérito. Por encima de mí. Me miró fijamente, con una expresión entre dolida e incrédula. Por un momento pensé que diría algo, que se disculparía o que intentaría explicarse de nuevo. Pero en lugar de eso, se dio la vuelta y murmuró en voz baja que yo había cambiado, que ya no era la hija que había criado. Quizá tuviera razón. Tal vez la mujer que tenía delante no era la misma que solía sentarse tranquilamente a la mesa, asintiendo a sus consejos. Pero la gente cambia cuando se ve obligada a luchar por su lugar en el mundo. Y yo no iba a disculparme por convertirme en alguien que se negaba a conformarse. Aún así, cuando salí de su despacho aquella noche, el eco de sus palabras seguía presente, royendo los límites de mi determinación. Mi familia, las personas a las que más quería, se estaba fracturando a causa de esta batalla. Sin embargo, cada vez que me planteaba dar un paso atrás, recordaba la sala de juntas, el modo en que me habían despedido, la forma en que Daniel daba tumbos en responsabilidades que no se había ganado. No. No podía dejarlo ir. No ahora. No cuando sabía que tenía razón. Pero en el fondo, enterrada bajo capas de determinación y orgullo, una pequeña parte de mí se preguntaba, ¿a qué precio? El enfrentamiento final se produjo en forma de reunión de emergencia del Consejo de Administración, con un ambiente tenso y eléctrico que crepitaba en la sala como una tormenta a punto de estallar. Mi padre la había convocado para abordar lo que calificó de creciente preocupación por la inestabilidad dentro de la empresa. Lo que él no sabía y ninguno de ellos sabía, era que me había pasado semanas consiguiendo votos suficientes para bloquear cualquier decisión que fuera en mi contra. No era solo una batalla, era mi última batalla. Cuando entramos en la sala de conferencias, el aire estaba cargado de una tensión tácita. La larga mesa de caoba se extendía ante nosotros, cada asiento ocupado por alguien cuyo voto podía inclinar la balanza hacia un lado u otro. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una postura rígida y expresión severa. A su lado, Daniel se movía nervioso, claramente fuera de sí, pero intentando disimularlo con una confianza forzada. Al otro lado de la mesa, Sofía me asintió sutilmente con la cabeza y me tranquilizó en silencio, a pesar de que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Mi padre comenzó la reunión con un discurso, su voz firme pero teñida de desesperación. Habló de tradición, unidad e importancia de mantener el negocio dentro de la familia. Esta empresa siempre se ha basado en la confianza, dijo, mientras recorría la sala con la mirada. Y no hay nadie más adecuado para llevarnos adelante que Daniel. Es joven, entusiasta y está preparado para continuar nuestro legado. Apreté los puños bajo la mesa, obligándome a mantener la calma. Sus palabras me dejaron atónita, no porque fueran ciertas, sino porque revelaban lo poco que comprendía realmente lo que necesitaba esta empresa. Cuando por fin me llegó el turno de hablar, me levanté lentamente, atrayendo todas las miradas hacia mí. El peso del momento me presionaba, pero me negué a que se notara. Esta empresa no es solo un negocio familiar, empecé, con voz clara y mesurada, cortando la tensión como un cuchillo. Es una empresa global. Y merece un líder que entienda sus complejidades, que haya demostrado ser capaz de manejarlas. Esa persona soy yo. Me volví hacia la pantalla que tenía detrás, donde Sofía había preparado una presentación repleta de datos concretos, proyecciones financieras y testimonios de las principales partes interesadas. Diapositiva a diapositiva, desmonté los argumentos de mi padre, dejando al descubierto las grietas de su visión de futuro. Puse de relieve mi historial, los negocios que había cerrado, las crisis que había evitado, el crecimiento que había impulsado.
Les mostré exactamente por qué yo era la elección correcta, no por ambición, sino por necesidad. Esto no es personal, añadí, mirando a mi padre a los ojos por primera vez desde que empezó la reunión. Se trata de hacer lo mejor para la empresa. Si queremos sobrevivir y no digamos prosperar, necesitamos a alguien al timón capaz de adaptarse, innovar y dirigir sin vacilar. Uno a uno, los miembros del consejo expresaron su apoyo a mí. Incluso algunos de los aliados más cercanos de mi padre no pudieron negar la verdad que tenían delante. Con cada voto a mi favor, sentía que la marea cambiaba, que los muros se cerraban en torno a él en vez de en torno a mí. Cuando se anunció el recuento final, el veredicto estaba claro: yo sería el jefe ejecutivo. Por un momento, el silencio se apoderó de la sala, solo roto por el suave susurro de los papeles que se recogían. Mi padre estaba pálido y le temblaban ligeramente las manos mientras miraba los resultados. Daniel se desplomó en su silla, derrotado, mientras Sofía me dedicaba una pequeña sonrisa triunfal. Pero cuando me senté a la cabecera de la mesa, la victoria me resultó agridulce. Sí, había ganado. ¿Pero a qué precio? La victoria me parecía vacía. Sí, había asegurado mi posición, el lugar que me correspondía, pero ¿a qué precio? El peso de todo aquello se cernía sobre mí como una nube de tormenta invisible que me seguía desde la sala de juntas hasta mis momentos de tranquilidad a solas. La relación con mi padre se había roto por completo. Ahora me evitaba y su mirada, antes orgullosa, había sido sustituida por algo más frío y afilado, una mezcla de decepción y traición que calaba más hondo de lo que podrían hacerlo las palabras. Daniel apenas me dirigía la palabra, su resentimiento latía bajo la superficie cada vez que nos cruzábamos. Incluso mi madre mantenía las distancias, como si no supiera cómo reconciliar a la hija que amaba con la mujer que había luchado tan despiadadamente por el poder. En las cenas familiares, el silencio se extendía entre nosotras como un abismo demasiado ancho para salvarlo. Las conversaciones eran rebuscadas, forzadas, llenas de cháchara educada sobre cosas triviales que a nadie le importaban. No solo era incómodo, sino doloroso. Cada mirada, cada palabra no dicha llevaba el peso de todo lo que habíamos perdido por el camino. Intenté decirme a mí misma que no importaba, que era el precio de la ambición, pero a altas horas de la noche, cuando el mundo enmudecía y no quedaba nada que me distrajera, la duda se colaba como un ladrón entre las sombras. Y sin embargo, no podía ignorar la sensación de reivindicación. La empresa prosperó bajo mi dirección de un modo que ni siquiera yo había previsto. Se batieron récords de ingresos, nuevos mercados se abrieron ante nosotros como territorios inexplorados a la espera de ser reclamados. Los inversores alababan mi visión, los empleados admiraban mi decisión y los competidores me observaban con recelo, con un respeto envidioso pero innegable. Cada hito era una prueba de que siempre había tenido razón, de que me lo merecía más que nadie. Pero los elogios, por grandes que fueran, no podían llenar el vacío que había dentro de mí. Tenían un sabor amargo, empañado por la certeza de que había sacrificado partes de mí misma y de mi familia, para llegar hasta aquí. ¿Cuántas noches pasé en vela preguntándome si había merecido la pena? Si demostrar mi valía era a costa del amor, la lealtad y la confianza, ¿realmente significaba algo? Una noche, después de otro día agotador en la oficina, me encontré mirando por los ventanales de mi suite de la esquina. La ciudad se extendía bajo mis pies, con sus luces titilando como estrellas esparcidas por el horizonte. Durante años había soñado con estar exactamente donde estaba ahora, contemplando el reino que había construido con mis propias manos. Pero en lugar de satisfacción, lo único que sentía era vacío. En algún momento, me convencí de que el éxito curaría viejas heridas, silenciaría las voces de la duda y me daría la plenitud. En lugar de eso, solo las magnificó. Recordé el enfrentamiento final, las discusiones acaloradas, los cálculos fríos, las alianzas forjadas y rotas. ¿Había hecho lo correcto? ¿O había dejado que mi orgullo me cegara ante otras posibilidades? ¿Y si me hubiera marchado cuando mi madre me suplicó que parara? ¿Me habría arrepentido? Estas preguntas me perseguían, rondaban por los rincones de mi mente como fantasmas que no podía exorcizar. Sofía notó el cambio en mí. «No eres feliz», me dijo una tarde, sin que se le escapara nada. Estábamos sentadas en mi despacho, repasando las proyecciones trimestrales, pero su tono cambió de repente,
cogiéndome desprevenida. Estoy bien, mentí por reflejo, forzando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Enarcó una ceja, poco convencida. María, has conseguido todo lo que te habías propuesto. ¿Por qué sientes que llevas el peso del mundo? Su pregunta me dio en el clavo. Bajé la mirada a mi escritorio y tracé con el dedo el borde de un informe. Porque quizás sea así, admití en voz baja. He ganado. Pero a veces me pregunto si ganar fue alguna vez realmente lo importante. Sofía se inclinó hacia adelante y su expresión se suavizó. Lo importante es lo que haces después. No puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir cómo seguir adelante. Sus palabras me acompañaron mucho después de que se fuera. Tenía razón, no podía deshacer lo hecho. Pero quizá la victoria no fuera el final de la historia. Tal vez era simplemente el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que podría encontrar la manera de reconstruir lo que había perdido, o al menos vivir con las decisiones que había tomado. Sin embargo, mientras estaba allí sola, rodeada de los símbolos del éxito, no podía evitar la sensación de que algunos costes son demasiado altos para soportarlos. Meses más tarde, le tendí una rama de olivo en forma de simple invitación, una cena en mi casa. No era mucho, pero era algo, un gesto de paz, por frágil que fuera. Los días previos fueron como caminar por la cuerda floja. ¿Vendrían? Mi padre había estado distante desde el enfrentamiento de la sala de juntas, su orgullo herido tan profundamente como el mío. Daniel también cargaba con el resentimiento como una coraza, y aunque mi madre intentaba mantenerse neutral, me daba cuenta de los estragos que le había causado aquella ruptura. Cuando llegó la noche, me encontré deambulando por la cocina, ajustando los cubiertos y alisando las servilletas más por energía nerviosa que por necesidad. La llamada a la puerta me sobresaltó, y por un momento me quedé paralizada. Era el primer paso hacia la reconciliación o tal vez otro doloroso recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. Abrí la puerta y los encontré allí de pie, mi padre con su habitual expresión estoica, Daniel con aspecto incómodo e inseguro y mi madre con una sonrisa tentativa que parecía esperanzada y recelosa a partes iguales. Gracias por venir, dije en voz baja, haciéndome a un lado para dejarlos pasar. Su presencia llenó la habitación, cargada de palabras no dichas y tensiones no resueltas. Nos sentamos a comer, con la mesa repleta de platos que había pasado horas preparando, comida reconfortante, sabores familiares destinados a suavizar los bordes de nuestras tensas relaciones. Durante los primeros minutos, la conversación no fue fluida y se limitó a preguntas educadas sobre el trabajo o el tiempo. Pero entonces, cuando cogí la jarra de agua, me detuve y la dejé suavemente en el suelo antes de hablar. Lo siento, empecé, con voz firme a pesar del nudo en la garganta. Todas las miradas se volvieron hacia mí, con un destello de sorpresa en sus rostros. Nunca quise hacer daño a nadie. Lo único que quería era que me vieran, por lo que he hecho, por lo que soy. Y quizá lo hice mal. Hice una pausa y respiré hondo. Pero ahora me doy cuenta de que ganar no significa mucho si pierdo a las personas que más me importan. Se hizo el silencio, denso y pesado, mientras mis palabras flotaban en el aire. La mirada de mi padre se posó en su plato y su mandíbula se tensó. Daniel se removió incómodo en su asiento y mi madre juntó las manos y entreabrió los labios como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. Por fin habló mi padre, con un tono áspero pero no cruel. Siempre has sido testaruda, María. A veces hasta la exageración. Me miró, con ojos más suaves de lo que esperaba. Pero tienes razón. Somos una familia. Y las familias permanecen unidas, incluso cuando es difícil. Su reconocimiento no era una disculpa, pero se acercaba lo suficiente, una grieta en el muro que habíamos construido entre nosotros. Daniel asintió lentamente y añadió, supongo que yo tampoco puse las cosas fáciles. Debería haber confiado más en ti, haberte apoyado en lugar de dejar que papá nos enfrentara. Mi madre cruzó la mesa y puso una mano sobre la mía. Su tacto era cálido, reconfortante. Todos cometimos errores, dijo con dulzura. Lo que importa es que ahora estamos aquí, intentando solucionarlos. No era perfecto.
No había soluciones inmediatas, ni arreglos mágicos que borraran meses de dolor e incomprensión. Pero fue un comienzo. Con el tiempo, pequeños gestos empezaron a reparar las fracturas. Una comida compartida dejó de ser una obligación para convertirse en una conexión. Una llamada de Daniel pidiéndome consejo sobre un proyecto me recordó el vínculo que una vez compartimos. Incluso mi padre, tan testarudo como siempre, empezó a aparecer sin avisar para hablar de asuntos de la empresa, no como director general y presidente, sino como padre e hija. Una tarde, semanas después de aquella cena inicial, me encontré sentada con mi madre en el jardín detrás de su casa. Tomaba un té y miraba cómo la luz del sol bailaba entre las hojas. «Has cambiado», me dijo de repente, con voz pensativa. «No solo por el trabajo. Pareces más ligera». Sonreí, reclinándome en la silla. Tal vez sea así. O quizá estoy aprendiendo por fin lo que de verdad importa. El éxito no son solo los títulos o los logros. Se trata de la gente que te apoya, que cree en ti, incluso cuando tú no crees en ti mismo. Asintió con la cabeza, y su expresión se suavizó. Tu padre también lo ve, ¿sabes? Puede que no lo diga, pero está orgulloso de ti. A su manera. Sus palabras me acompañaron mucho tiempo después de que terminara nuestra conversación. No eran una absolución, pero eran curativas, un recordatorio de que el perdón, como la confianza, lleva su tiempo. Y aunque las cicatrices de nuestras batallas siempre permanecerían, ya no nos definían. En lugar de eso, se convirtieron en parte de nuestra historia, un testimonio de lo lejos que habíamos llegado y de lo mucho que nos quedaba por recorrer. Al reconstruir esos puentes, descubrí algo inesperado: la fortaleza no consistía en estar solo, consistía en saber cuándo tender la mano, cuándo apoyarse en los demás y cuándo dejar que se apoyaran en ti. Me di cuenta de que el éxito no se medía por las victorias en la sala de juntas, sino por las conexiones que establecíamos fuera de ella. Y por primera vez en mucho tiempo, volví a sentirme completo. Hoy sigo dirigiendo la empresa, pero he llegado a comprender que el éxito no se mide solo por los títulos o las cifras, sino por las vidas que uno toca y el legado que deja tras de sí. El peso de mis decisiones me enseñó esta lección como ninguna otra cosa podría hacerlo. Ganar no estaba vacío porque perdiera, estaba vacío hasta que aprendí a valorar las relaciones tanto como los resultados. Mirando atrás, no cambiaría lo que hice o luchar por mi puesto era necesario, pero me gustaría haberlo enfocado de otra manera. Menos ira, más empatía. Si me hubiera abierto antes, quizá las fracturas no habrían sido tan profundas. Tal vez la curación no se habría sentido como una batalla tan cuesta arriba. Pero los remordimientos no reescriben la historia, solo nos guían hacia adelante. Ahora, cuando me siento a la cabecera de la mesa, no solo veo a un líder, sino a alguien que fomenta la conexión. Mi padre dijo una vez que las familias permanecen unidas, incluso cuando es difícil. Tenía razón, aunque entonces ninguno de los dos lo entendimos del todo. El éxito no consiste en subir solo, sino en ayudar a los demás a subir. Y ahora, rodeado de aquellos contra los que luché y por los que luché, lo sé, la verdadera medida del éxito no es lo alto que subes, sino quien sube contigo.